Manuel Adorni esbozó una defensa que solamente apunta a preservar su propia libertad. Una defensa que hunde al gobierno políticamente, que le genera mucho daño, mucho costo político a la ultraderecha, pero que inexplicablemente acompaña con su silencio ahora un Javier Milei que, bueno, ni siquiera hizo esfuerzos por asegurarse que los ministros salgan a respaldar a quien todavía ocupa el lugar de jefe de ministros. Claro, dice Adorni que cometió un error y lo dijo de una manera que lo incrimina en otros delitos. Detengámonos en este fragmentito de la entrevista que le dio a José del Río. Cuando llega el 2023, esto era todo, esto es un ahorro nuestro que estaba en negro. Y yo, te repito, en aquella locura de aquel momento, copio la declaración jurada que venía siendo patrimonial. En patrimonial me refiero a las que se hacen en Arca, las que hace vos, digamos, la que hace el ciudadano que no es funcionario público, y efectivamente voy arrastrando el error, que desde ya hago un mea culpa, por supuesto que cometí un error, de hecho voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar, hasta la última multa, todos los intereses, todo lo que devenga de este error, pero ni soy un chorro, todo lo hice en la actividad privada. Claro, Adorni ya es sinónimo de corrupción para toda la población argentina. Primero, se burló el pueblo del verbo deslomarse. Un verbo que usó el propio Adorni cuando empezó su largo calvario de ya casi 3 meses, cuando la llevó a su esposa en el avión presidencial a Nueva York para la Semana Argentina, allí en Wall Street. Después de eso, Adorni empezó a revelar involuntariamente el tren de vida que llevaba. Un tren de vida que no se justifica en absoluto con el sueldo que ganó primero como vocero y luego como jefe de gabinete de ministros. Pero claro, en el camino se fue enredando en sus propias mentiras hasta llegar en esa entrevista en La Nación Más a decir que los $500.000 que se olvidó de declarar se los había encontrado en un pendrive. Sí, primero se encontró guita en una caja de zapatos en la casa de su padre, fallecido hace casi 25 años, casa que, dicho sea de paso, estaba embargada por las deudas que tenía el padre. Ahí, dice, se encontró una caja de zapatos con $200.000. Luego puso esos $200.000 en Bitcoin, cuando nadie conocía Bitcoin aquí en Argentina, y cuando venía de caer, además, muy fuerte, cuando era realmente para valientes poner todo el ahorro de la familia en Bitcoin. Lo hizo, según su relato, ganó, más que duplicó esa inversión, y luego se le perdió, hasta que la encontró justo cuando asumió como funcionario nacional. Claro, busca empatizar con el argentino que por ahí tiene un canuto en la casa, que tiene quizás algo en la caja de seguridad. Busca disimular esa omisión y convertirla en eso, casi en un accidente. Pero, claro, un mes antes decía esto. Todo lo que tiene que estar declarado está correctamente declarado en cada uno de los organismos. Que vos no lo comprendas, yo no puedo hacer nada. Está todo impecable. Lo demás son conjeturas tuyas en las que yo no voy a entrar. Ni ahora, ni nunca, porque tampoco lo he hecho antes. Solamente con esto, solamente con esta declaración que hizo en potestad de sus funciones en la Casa Rosada, que reiteró en el Congreso de la Nación, en el informe que dio como jefe de gabinete, con Milei aplaudiéndolo desde las gradas, algo institucionalmente nunca visto. Solamente con esto y con lo que confesó al presentar ahora las declaraciones juradas rectificativas, confiesa un delito que le puede valer la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Si fuera rápida la justicia, si fuera realmente justicia, aplicaría
este artículo, el artículo 268 ter del Código Penal, que dice que será reprimido con prisión de 15 días a 2 años e inhabilitación especial perpetua a quien en razón de su cargo estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo. Fíjense la letra de este artículo porque de verdad no hace falta que avance siquiera la moción de censura. Dice así: el delito se configurará cuando, mediante notificación fehaciente de la intimación respectiva, el sujeto obligado no hubiere dado cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los plazos que fije la ley. Y sigue: en la misma pena incurrirá, y acá está Adorni, el que maliciosamente falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables. O sea, ya por lo que confesó, que para él es algo menor, porque es solamente no haber pagado impuestos sobre $500.000 durante muchísimos años, solamente por eso y por haberlo omitido en la declaración jurada, ya está violando el Código Penal como funcionario. Ahora, si a eso le agregamos la evolución patrimonial que revela esta declaración jurada que presenta ahora, rectificando las anteriores, lo que se ve es un enriquecimiento escandaloso. Y de vuelta entra a correr el tic-tac para el fiscal Gerardo Polichita y para el juez Ariel Lijo de una causa por enriquecimiento ilícito que, con solo pegarle un vistazo a este gráfico de barras, salta a la luz. Esto es lo que declaraba Adorni al inicio de su gestión. 11 millones de pesos que, bueno, eran algo insignificante. Él decía, tenía deudas, tenía un pedazo de un departamento en La Plata. Claro, con la rectificativa, eso se convierte en 515 millones de pesos. Eso, según la rectificativa que presenta ahora para el año 2024, acá está mal el número, pero es la de 2024, la que dice ahora que tiene 662 millones de pesos, es apenas el escalón intermedio hasta llegar al patrimonio actual, esos 944 millones de pesos que ahora confiesa que tiene, que presenta 40 días después de lo que había dicho Milei que iba a presentar como declaración jurada de 2025 y que según él lo exime de delitos más allá de haberse olvidado de declarar los ahorros ante la AFIP. Claro, es tan burdo decir que uno se olvidó que tenía $500.000. De vuelta, el cuento del pendrive, de una situación, bueno, tan extraña como encontrarse una caja de zapatos con guita, luego ponerla en un activo que nadie tenía a esa escala en ese momento, hace 15 años, y luego encontrarse la billetera fría. ¿Qué es esto? Una billetera fría, un pendrive en un cajón. Bueno, son demasiadas coincidencias. Y claro, esas coincidencias no cuajaron bien en la opinión pública. Tan mal, tan incómodo es lo de Milei en todos lados que el viernes, en un brindis con la prensa, el presidente de YPF, Horacio Marín, tuvo que responder ante la incómoda presencia de Adorni en su directorio. Y cuando le preguntaron varios colegas por Adorni, dijo, bueno, los directores los elige el ministro de Economía. Los directores por el Estado los designa Economía, no los designo yo. Son directores que a su vez eligen al presidente de la compañía, que lo eligen a él, a Horacio Marín. Claro, malabares tuvo que hacer un hombre que efectivamente sí se desloma, uno podrá compartir sus objetivos o no, pero es hiperkinético Marín al frente de YPF. Malabares tuvo que hacer para explicar la permanencia de un tipo que puede generarle problemas a YPF en términos de compliance ahora, en términos de transparencia internacional, porque YPF le vende acciones a inversores de todo el mundo. ¿Qué dirá uno de esos inversores cuando vea esta cadena de casualidades que dice haber protagonizado Adorni para justificar esos $500.000 que se olvidó de declarar?
Si renuncia Adorni a la jefatura de gabinete, ¿va a seguir como director de YPF? Es una buena pregunta, ¿no? Porque Guillermo Franco sigue como director en la petrolera de Bandera. Y claro, la gran pregunta se extiende al presidente. ¿Hasta cuándo el presidente va a tolerar esta sangría de capital político? ¿Hasta cuándo lo va a bancar y por qué? Porque la pregunta que se empieza a hacer ahora, la opinión pública es, ¿lo bancan aún en este contexto? ¿Por qué lo bancan? ¿Qué sabe Adorni que no quieren que cuente quienes están arriba suyo en el organigrama? Claro, Milei mismo decía ante magnates que lo escuchaban en el foro Yao Yao un tiempo atrás, que el que fuga dinero del país es un héroe. ¿Cómo no va a pensar lo mismo de un evasor, aunque sea jefe de gabinete? Escuchalo. Se le van los dólares, entonces ponen controles de capitales. Y entonces el que fuga, digamos, ya es un delincuente. Es un héroe. El que fuga es un héroe. Digo, logró escaparse de la garra del Estado. No, ustedes se ríen, pero digo, yo lo veo así. Es una locura, porque esto lo decía en 2024 cuando ya era presidente. Es una locura que alguien que tiene que ejecutar las leyes las boicotee de esta manera. Pero claro, la verdad que cuando uno mira el cuadro de recaudación, lo que ve es que efectivamente la ultraderecha le quitó peso a esos magnates, a los que lo escuchaban en el Yao Yao, y lo puso en otros sectores de la población. Hoy, a 72 horas de lo que dijo Adorni para justificarse, hay muy pocos en el gobierno que lo banquen, y uno de los que lo hizo fue Lilia Lemoine. De inocencia fiscal vamos a hablar en un rato con Martín Lustó, que ya está en nuestros estudios y que fue uno de los diputados que más enfrentó ese régimen en el momento en el que se debatía en el Congreso. A la inocencia fiscal se acogió Adorni, primero su esposa, Bettina Angeletti, pero que una diputada hable así de las leyes también es casi autoincriminante. Las leyes son de orden público, no son buenas o malas, no es que se pueden catar. Los legisladores, quienes han sido encomendados por la población para hacer leyes, no tienen más que cumplirlas en primera instancia. Pero claro, tenemos gente en el gobierno como Federico Sturzenegger, que también decía lo suyo sobre la naturaleza de los impuestos. Que el Estado sea lo más pequeño posible para devolverle poder a los ciudadanos. Pero claro, los que tienen cada vez menos peso sobre sus espaldas son los ricos. Y el grueso de los ciudadanos enfrenta a una arca voraz que hace de todo para cobrarles a ellos sí impuestos. La semana pasada te contaba el caso de los visitadores médicos, cómo los están intimando para que paguen ganancias del año pasado por entre 5 y 20 millones de pesos cada uno. Ahora lo publica Clarín. Las intimaciones que reciben miles de empleados, también de otros gremios, por deducciones infladas según Arca en ganancias, son intimaciones que apuntan a reconstituir una recaudación que está siendo perforada justamente por la rebaja de impuestos a los ricos y a las grandes empresas que hacen inversiones de más de 200 millones de dólares a través del RIGI. Este debate es un debate que no solo se da acá en la Argentina, se está dando en el planeta entero y especialmente en Estados Unidos, donde aparece Elon Musk, un hombre que ya desde hace un lustro, que es el más rico de la Tierra, se convirtió en el primer billonario del planeta. Cuando Rockefeller fue el primer millonario de los Estados Unidos, tenía una riqueza que equivalía a 1,5 puntos del PBI norteamericano. Hoy, este hombre tiene una fortuna que equivale al 3% del PBI norteamericano. 2 Rockefellers. Es Elon Musk que, siendo el primer billonario, el primer trillionaire, como dicen los anglosajones, acapara una riqueza que equivale a la del 46% más pobre de la humanidad. Estamos en ese punto, en el punto en el que un tipo tiene lo mismo que la mitad de los seres humanos vivos. Y ese tipo encima es Elon Musk, con todo lo que eso trae aparejado. Claro, el viernes se consumó la salida a bolsa de SpaceX, la compañía con la que planea colonizar Marte,
pero lo que está logrando a través de esos cohetes es colonizar la Tierra. Elon Musk abrió en el Nasdaq a $150 por acción el SpaceX, terminó subiendo un 20% respecto del precio de salida, terminó arriba de los 160 y recaudó 75 mil millones de dólares solo para esa compañía. Claro, Elon Musk fue en su momento un ariete de la desregulación y del achique del Estado en Estados Unidos. Después se peleó con Donald Trump, pero fue el primero que se fascinó allá en Estados Unidos con el fenómeno Javier Milei. ¿Recuerdan cuando agarró la motosierra, cuando la blandió adelante de un auditorio? Medio que se lo tomaba en joda al presidente argentino, que además lo choluleaba, pero era evidente que algo en Milei le resultaba especialmente atractivo a este tipo. Bueno, no es el único, no es el único. Hemos visto cómo Peter Thiel, el dueño de Palantir, el zar de la utilización de inteligencia artificial para la guerra, el hombre que comanda los drones de Estados Unidos en Medio Oriente, pero también las patrullas de ICE en su país, como las que están hostigando a varias selecciones ahora en el Mundial, vino a la Argentina y parece haberse instalado de modo definitivo a vivir en una mansión de 12 millones de dólares en Barrio Parque. Los Musk, los Thiel, los Mark Zuckerberg, los Jeff Bezos, los billonarios se están convirtiendo en una especie de suprahumanidad. Están acumulando una cantidad de guita que empieza a convertir esta desigualdad en algo irreversible. Fíjate, hace 15 años los 1.000 millonarios del mundo tenían en conjunto 4,5 billones de dólares. Para 2024 se había triplicado con creces esa riqueza y ya era de más de 14 billones de dólares. Hoy supera los 20, 2 años después. Este es el gráfico que publicaron Emanuel Zuckman y compañía en el ITO, el International Tax Observatory, que grafica la fortuna sumada del 0,001% más rico de la humanidad. Fíjate, era el 1 o 2% en los años 90, saltó al 5% en los años 2000, llegó al 9, casi al 10, cayó un poco con la crisis de las hipotecas subprime, pero después de 2010 y especialmente después de la pandemia, empezó a aumentar exponencialmente hasta llegar hoy al 17% del PBI. De vuelta, estoy hablando del 0,001% más rico de la población. En California, donde residen más de 200 billionaires, más de 200 mil millonarios, que son ricos a partir de la tecnología, de Silicon Valley, de los algoritmos, de las plataformas, hay una cláusula que se va a someter a votación en las elecciones de noviembre que busca imponer un impuesto por única vez del 5% del patrimonio a esta gente, a la que tiene más de 1.000 millones de dólares. Dicen que Peter Thiel se quiso escapar de eso y que por eso vino a la Argentina. Difícil, porque Peter Thiel, entre otros, financió al vicepresidente de Donald Trump, a J.D. Vance. Tiene recursos para, por ejemplo, radicarse en algún otro estado. Pero claro, la sola mención de un impuesto eriza la piel de esta casta verdaderamente impenetrable que se las ingenió para penetrar nuestras democracias. No solo la Argentina, no solo la estadounidense, muchas otras de otros lugares del mundo también. Y de vuelta, la riqueza de los californianos aumentó 150% en los últimos 2 años. ¿Qué les hace 5%? Bueno, es algo como para preguntarse en profundidad. Pero claro, a eso se suma que la inteligencia artificial está empujando una burbuja que aumenta todavía más esas fortunas. Dice la agencia Bloomberg que hay inversiones circulares, una especie de fraude, por la cantidad de dinero que inyecta cada una de las compañías de inteligencia artificial en las demás. Y que eso podría hacer que en caso de estallar la burbuja, los daños
sean mucho más profundos de lo que imaginamos. Porque claro, Nvidia tiene parte de Anthropic, Anthropic parte de OpenAI, a su vez Amazon parte de Nvidia, que participa en Oracle, Microsoft inyecta lo suyo también en OpenAI, decisivo. Anthropic interactúa con Google, Google trabaja con OpenAI, las fábricas de chips también se entrelazan con estos motores de inteligencia artificial. ¿Qué pasa si un día explota la burbuja como pasó con las hipotecas? Es una pregunta que todavía no tiene respuesta, pero el debate que sí hay en Estados Unidos es sobre cómo esta hiperconcentración está afectando la dinámica democrática, cómo está directamente convirtiéndose en una plutocracia Estados Unidos. Y tenemos un ejemplo en el barrio, porque hace 8 días que se hizo la segunda vuelta en Perú y no sabemos todavía quién va a ser el próximo presidente del Perú. La pregunta que te estás haciendo, ya la sé, no es ninguno de estos dos el próximo presidente del Perú. Una es Keiko Fujimori, el otro es Roberto Sánchez. Están a 18.000 votos de distancia, pero el que verdaderamente manda es este señor que recibía hace algunas semanas la condecoración que le pone el presidente en ejercicio del Perú, que si yo le pregunto a cualquiera, incluso en este canal, en esta redacción, gente hiperinformada, no saben el nombre. El nombre del actual presidente del Perú, el que le va a poner la banda a Keiko Fujimori o a Roberto Sánchez, es José María Balcázar. Fíjense quién parece mandar en esta postal. ¿Es él el presidente? ¿O es Julio Velarde, el presidente del Banco Central, que hace 20 años que ocupa ese cargo y que oficia como garante de la continuidad de un modelo que parece, en términos institucionales, no es demasiado satisfactorio? ¿Por qué digo que no parece satisfactorio? Bueno, tuvieron en 10 años 8 presidentes, los peruanos, han tenido segundas vueltas tan reñidas como esta, ya sin que el país pueda salir de esa encerrona. Y por supuesto se trata además de un país profundamente desigual, que tiene más de un 70% de la población en la precariedad laboral, que tiene una pobreza cercana al 30%, pero que aún así es el modelo de nuestro ministro de Economía. Claro, ruido político, le dice Caputo a las movilizaciones gigantescas que se suceden en Lima por parte de la izquierda en este momento, porque claro, temen que le estén robando la elección en vivo a Roberto Sánchez. Fujimori es la hija del dictador Alberto Fujimori, condenado por violaciones a los derechos humanos, por asesinatos, por tremendos casos de corrupción, y encarna a una ultraderecha que no termina de hacer pie, aun cuando su modelo esté en plena vigencia. Y es de algún modo eso lo que buscan que se perpetúe en el poder quienes están hoy pergeñando un mileísmo sin Milei. Porque, claro, al presidente lo ven desgastado, muchos de los que fueron sus sponsors en 2023, muchos de los que lo siguieron bancando desde el poder económico en 2025, y esa banca que se diluye empieza a convertirse en una especie de casting para ver quién puede continuar con su ajuste, pero sin sus excentricidades. Y claro, el modelo que aspiran a perpetuar es un modelo parecido al de Perú. Un modelo fuertemente extractivo, con base en el petróleo, en el gas, en la minería, en la exportación de proteína vegetal. Un modelo que claramente, y lo venimos repasando semana a semana, no le cierra a toda la población. Pero que dice Federico Sturzenegger, en este mismo reportaje que citábamos hace un ratito, que va a movilizar a más de 1,5 millones de personas hacia Neuquén. Proyecta, tira datos en el aire, dibuja el ministro de Desregulación.
El intendente de Anielo directamente dice no vengan porque acá está muy caro conseguir departamento, está muy caro conseguir incluso una habitación. Anielo es el pueblito debajo de la gran meseta sobre la cual se empezó a perforar Vaca Muerta. Pero claro, no hace falta ir a las autoridades. Se hizo bastante viral el posteo que hizo en su cuenta de LinkedIn un geólogo oriundo de Anielo, justamente, que estudió geología en la Universidad del Comahue. Dice, soy licenciado en Ciencias Geológicas de la Universidad del Comahue. Soy de Anielo, o Vaca Muerta, como le dicen todos los que van a laburar ahí. Hace un tiempo me hicieron una entrevista en el diario Río Negro, aludiendo que fui el primer profesional de geología de la localidad clave para el desarrollo energético del país. Tengo 7 años de experiencia en el rubro Oil and Gas. He llegado a postularme a innumerables puestos de trabajo, tanto por publicaciones de diferentes reclutadores, páginas oficiales de operadoras y empresas de servicio, como directamente de contactos que me recomendaron. Resultado, entrevistas contadas con los dedos de una sola mano y 0 ofertas laborales. ¿Qué es lo que falta?, se pregunta Silvio. ¿Qué es lo que está fallando entre las empresas y la gente que quiere trabajar? Esto es, dice, un llamado de atención a todos los encargados de publicar datos sesgados sobre 40.000 puestos laborales disponibles, que guarden una cuota de optimismo y sepan que hay muchísima gente que en el mejor de los casos está como yo, y en gran parte peor, esperando una posibilidad que realmente cambie su situación o su vida por completo. Por supuesto que la esperanza de Silvio, la esperanza de la chica de San Juan que compartíamos la semana pasada a propósito del proyecto Vicuña, son esperanzas razonables, esperanzas de alguien que ve un boom produciéndose a su alrededor. Pero de la promesa de 1,5 millones de personas con empleo, yendo a buscarse la vida a Neuquén, y el contraste con este testimonio del geólogo de la Universidad del Comahue, bueno, es realmente muy notable. No es bienvenido ese aluvión migratorio de 1,5 millones de personas que vaticina el ministro de Desregulación. Claro, son debates estructurales que se debe la Argentina. ¿Para qué, por ejemplo, subsidiar como estamos subsidiando a estos emprendimientos extractivos si no queda nada en términos regionales, en términos nacionales, de esa explotación, pero debates muy lejanos a la realidad financiera de la que habla Caputo cuando festeja, por ejemplo, hoy, que volvió a caer el riesgo país y que ya está bien por debajo de los 500 puntos, más cerca de los 400, ya permitiéndole acariciar la posibilidad de volver a pedirle prestado dinero a Wall Street. Son debates que se producen en simultáneo a este casting del que te hablaba hace un rato, de los dueños, para ver quién puede encarnar ese mileísmo sin Milei. ¿Será Macri? Porque Macri se está mostrando bastante crítico, ya no solo de los modales, sino también de la política económica. Este gobierno ha hecho algo muy importante y en muy poco tiempo, en semanas, que es lograr un equilibrio fiscal, que es algo que en el resto de la región ya se consiguió, son reformas del siglo XX que la Argentina no ha logrado complementarla en ese tiempo y ahora parece que no se va a discutir más. Dios quiera que aquellos que disputarán el poder el año que viene se comprometan a que eso va a ser una regla que todos cumpliremos. Pero todos sabemos, y ustedes son los primeros que lo notan, que el equilibrio fiscal es de mala calidad, porque un país que no puede ni siquiera reinvertir para cuidar la infraestructura que tiene, ese 3% inicial, se está descapitalizando. Sabía a quién se lo decía Macri porque estaba hablando en la Cámara Argentina de la Construcción, donde lloran la pérdida de más o menos la mitad de los puestos de trabajo que movilizaban para mantener la infraestructura argentina. Claro, es un superávit fiscal trucho, como denuncia el expresidente. Es un superávit fiscal basado en el no mantenimiento de esa infraestructura, porque ahí se rebanó toda la obra pública, basada en la explotación de trabajadores como los universitarios, que siguen en pie de lucha a pesar del acuerdo que se anunció la semana pasada, porque están ganando
aún con este aumento, 1/3 menos de lo que ganaban antes, y ni que hablar de jubilados, de trabajadores de la salud y demás. También lo sabe Patricia Bullrich, que en la reunión de mesa política del viernes lo miró fijo a Adorni y le dijo: vos sabés el daño que le estás haciendo al presidente. Lo publicaron todos los editorialistas políticos este fin de semana. Y lo sabía también Macri cuando hace 10 días, y esto es información exclusiva, frente a una docena de empresarios reunidos en un salón para almorzar, les recriminó que a él lo criticaban mientras él tenía el riesgo país a 300 y que a Milei le callan todas las críticas teniendo él el riesgo país arriba de 400. Hay movimientos todavía imperceptibles entre esos dueños y los personeros que van a buscar para la elección del año que viene. Pero de esos contactos nos vamos a seguir ocupando acá, en La Ley de la Selva.